Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. En esta mañana, el pastor Gustavo Carrillo les saluda una vez más a aquellos que siguen estos videos que diariamente estoy posteando para poderles motivar a leer la palabra de Dios a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. En esta herramienta nos dice exactamente qué capítulo tenemos que leer al día y cuál ha sido el versículo que ha tocado nuestra vida de ese capítulo. Y hoy pues corresponde, para el miércoles 13 de marzo, nos corresponde Juan capítulo 4. Y en el día de hoy pues el capítulo 4 de Juan nos habla del primer segmento, del versículo 1 en adelante, sobre Jesús y la mujer samaritana. Ese encuentro que tiene Jesús después de que estaba en el río Jordán bautizando, y los fariseos estaban preguntándose que Jesús estaba bautizando mucho, aunque dice la palabra que no era él el que bautizaba, sino que eran sus discípulos. Entonces él se fue para otra ciudad, en este caso era Samaria, y decía que él quería estar en Samaria. Cuando llega a Samaria, se sienta en un pozo de la heredad de Jacob, en el pozo de Jacob, y ahí llega una samaritana, una mujer samaritana que llega a tomar agua, y él le dice que le dé agua, y ella le dice que por qué le pide agua si son judíos, si los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces él le dice, si tú supieras del agua que yo tengo para ti, no tendrías sed jamás. Y ella le dijo, ¿cómo tú vas a tener cómo vas a tener agua si no tienes ni siquiera un bote, o un cubo, o una soga para poder meter el agua? Y él dijo, mi agua no es así, mi agua es de vida eterna. Y que tome de mi agua no tendrá sed jamás, sino que dentro de él correrán ríos de agua viva. Y ella le pidió que le diera de esa agua, y en ese momento ella recibe el llamamiento y recibe la palabra, y él le dice que vaya y que traiga a su esposo. Y él le dice, no tengo esposo. Y él le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y con el que estás no es tu esposo o tu marido. Entonces ella, al ver que él le reveló la verdad, preguntó si era profeta, y ahí tuvieron una conversación en la cual el Señor le dice que él es el que debería de venir y que en espíritu y en verdad deberían de adorarle, porque ella le dice que en el monte donde estaban era donde se debería de adorar a Dios, pero que los judíos decían que era en Jerusalén. Y él dijo, llegaría el tiempo donde ningún lugar va a ser el lugar, sino que va a ser nuestro corazón. Y así ella fue y buscó a todas las personas que pudo, y les fue a decir de que Jesucristo era el profeta, era el Mesías, el Cristo que se había profetizado, y así empezaron a llegar muchos en Samaria a escucharle, y muchos fueron rescatados por el testimonio de esta mujer. Luego los discípulos llegaron y se asombraron de que él estaba hablando con esta mujer, y les dijo, Señor, aquí está la comida. Y él dijo que la comida que él tenía era otra comida. Y ellos pensaron que alguien había traído comida. Y él dijo, no, mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre. Y les dijo que los campos estaban listos para la siega, listos para ser predicados, refiriéndose a los samaritanos que estaban escuchando la palabra de Dios, que no necesariamente solo Jerusalén o los judíos, sino que también los demás necesitaban de una palabra, necesitaban ser cegados. Y así el que sembraba como el que segaba recibían la bendición del Señor. Y muchos dicen que de los samaritanos de aquella ciudad vinieron y le creyeron en él y en su palabra. Y no solamente por la mujer, sino que ahora creían porque habían escuchado directamente de Jesús. Luego vemos en el versículo 43 que Jesús sana al hijo de un noble. Y este noble pues era un hombre que estaba en Galilea, era una persona muy importante. Se le acercó a Jesús y le dijo que por favor le llevara una palabra de salud para su hijo que estaba enfermo. Y él le dijo, si vieres una señal y los prodigios no creerías, porque le dijo, vete a tu casa que ya tu hijo está sano. Y entonces el hombre va y llega a la casa, ¿verdad? Creyó a la palabra que Jesús dio, y cuando llega a la casa, vio que su hijo ya estaba incorporado, y le preguntó a sus siervos, ¿verdad? Que a qué hora él se había recuperado. Le dijeron, eso fue ayer a las 7 de la noche. Y entonces él se dio cuenta que ese momento era cuando Jesús había dado la palabra. Entonces nosotros debemos de ver que esta palabra, este capítulo 4, tiene experiencias, tiene dos historias muy emocionantes, muy poderosas, en las cuales yo sé que Dios te va a bendecir y te va a hablar. A mí me habló en el versículo 50, donde Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús.
y el hombre creyó a la palabra de Jesús. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la unción profetizada allá en Joel, que en estos días iba a ser derramado su espíritu y que vamos a hablar la palabra, vamos a profetizar. Tenemos la palabra profética ya profetizada, que es la palabra, y nosotros podemos decirla también. Aquí Jesús dijo la palabra y el hombre creyó a la palabra. Es tiempo que nosotros digamos la palabra, que profeticemos y que el que escuche nuestra palabra crea y que así se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de profetizar a los huesos, es tiempo de profetizar a la enfermedad. Si tú tienes alguna enfermedad, si tienes algún dolor, háblale a ese hueso, a ese músculo, a ese órgano y sé que Dios va a sanar tu vida porque estás profetizando, estás hablando esa palabra a esas partes de tu cuerpo. Si tu familia está pasando un momento difícil, háblale a tu esposa, háblale a tu casa, háblale a tu billetera en el nombre de Jesús y profetiza lo profetizado, lo que ya dice la palabra. Y yo sé que Dios va a obrar a tu favor. Hoy es el tiempo de tu sanidad, hoy es el tiempo de que tú puedas recibir un milagro de Dios. Profetiza, hijo de hombre, habla la palabra y declárala a tu casa y sé que Dios va a hacer un milagro poderoso en el día de hoy. Les felicito, recuérdense que cuando ustedes abran la palabra, abran la boca de Dios. Les felicito por estar leyendo la palabra junto conmigo. De a poco en poco podemos terminarla de leer y ir cada día escudriñando su palabra. Que el día de hoy Dios te bendiga, que el día de hoy sea el Señor bueno contigo, te proteja, te guarde en todo tu camino y que a través de su palabra te hable y te bendiga. Bendigo a la congregación Lluvias de Gracia que están ahí conmigo leyendo, esforzándose cada día. Vamos a trabajar juntos en una misma visión, en una misma misión, en los mismos valores, en un mismo propósito y en una misma estrategia. Juntos lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Así, mis hermanos, me despido de ustedes y espero que se mantengan leyendo la palabra del Señor y meditando en ella todo el día. Que será hasta el día de mañana. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.